aranceles o guerra comercial, contradicciones y complejidades en la era de Trump, que se presenta de suma importancia para entender la situación actual del orden internacional, algo que resulta fundamental derivado de los cambios que se están gestando. Y es que desde enero del presente año, cuando Donald Trump comenzó con su segundo mandato no consecutivo, el mundo entró en una etapa de incertidumbre que hasta la fecha persiste. Esto se debe en gran medida a la retórica confrontativa y poco predecible del actual presidente de los Estados Unidos. Si bien su discurso y en ocasiones sus acciones abarcan múltiples ámbitos que van desde la política doméstica a la esfera internacional, pasando por lo cultural y lo social, el comercio se ha convertido en uno de los temas más relevantes. La implementación de ciertas políticas comerciales plantean riesgos significativos para el régimen global de comercio. Aunque a primera vista la postura de Trump en este ámbito parece obedecer a impulsos personales, existe un sustento teórico que, hasta cierto punto, la legitima. En realidad, su enfoque no es nuevo. Como él mismo ha mencionado en algunos discursos, el linaje intelectual de su propuesta se remonta a algunas ideas puestas en marcha desde que los Estados Unidos nacieron como Estado. Por ejemplo, y como menciona Eric L. Leiner, Alexander Hamilton ya abogaba en 1791, cuando era secretario del Tesoro de Washington, por proteger las industrias infantes estadounidenses y que éstas no sucumbieran ante la hegemonía británica. Lo anterior respondía, de acuerdo con la visión de Hamilton, a que en esos momentos los gobiernos del mundo protegían a sus industrias manufactureras, lo que provocaba que las industrias estadounidenses no fueran competitivas a nivel mundial sin la intervención de su propio gobierno. Más adelante, Henry Carey, político y académico de Pensilvania, incentivó en la década de 1860 una idea similar. Lo anterior queda ejemplificado con la aprobación del denominado arancel Morrill de 1861, ley que incrementó un 40% aproximadamente los aranceles a las importaciones y que, además, ayudó a inflamar las ya tensas relaciones entre el norte y sur de los Estados Unidos, tensiones que terminarían desembocando en la guerra civil. La visión de Carey tenía como principal objetivo modificar las dinámicas económicas de dicho país, protegiendo el movimiento obrero estadounidense y promoviendo con este tipo de prácticas una suerte de mecanismo de redistribución, señalando a los grandes comerciantes de Estados Unidos como los únicos beneficiarios del libre comercio. Para no alargar más la presente introducción, cabe destacar ya en el siglo XX la aprobación durante el periodo de entreguerras de dos leyes arancelarias, la ley Forney-Macomber de 1922 y la ley de aranceles Smoot-Hawley de 1930. De estas dos, la más recordada es esta última, derivado a que el incremento que se suscitó agravó las condiciones económicas de la Gran Depresión y una reducción del comercio del 67%. Esto ha llevado a señalar, como mencionan Yacourse y Solá, a la ley arancelaria Smoot-Hawley como la madre de todas las guerras comerciales. Así pues, y tomando en cuenta lo anterior, podríamos suponer que la postura trumpista en torno al comercio no es novedosa. Sin embargo, es importante recalcar que, aunque él mismo se ve como un heredero de la tradición mercantilista americana, la postura entre estos dista mucho de ser similar. Mientras que Hamilton y Carey abogaban por un proteccionismo defensivo, enfatizando el mantenimiento de la autonomía estadounidense vis a vis el poderío británico, Trump aboga por un proteccionismo ofensivo, como lo subraya el propio G. Leiner, que busca proyectar su influencia a través de la política comercial y ejercer su poder y realizar los intereses de su proyecto político. Mientras que la visión de Hamilton y Carey era modesta en torno a su visión geográfica, centrándose solamente en los Estados Unidos, el mercantilismo ofensivo de Trump tiene una perspectiva global. Las consecuencias que esto puede traer no son menores, pero para poder trazar los derroteros tenemos que entender de dónde partimos. Y eso es precisamente lo que nos trae el día de hoy a reunirnos. Y para eso hemos invitado a la maestra Mireya Pasillas y al doctor José Enrique Aguirre, que son expertos en el tema, de los cuales leeré a continuación una breve semblanza. José Enrique Aguirre Torres es licenciado en Relaciones Internacionales y maestro en Relaciones Internacionales de Gobiernos y Actores Locales por la Universidad de Guadalajara. Es profesor asociado en ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, donde imparte Economía Política Internacional y Derechos Humanos en la Política Internacional.
Su experiencia abarca la internacionalización y la cooperación para el desarrollo, tanto a nivel universitario como a nivel gubernamental. Ha realizado estancias académicas y de investigación en universidades de Alemania, Suecia, Reino Unido, Estados Unidos, Argentina y Colombia. Como coordinador del Flanking Corner en Guadalajara, colabora con el programa de diplomacia pública del Consulado de los Estados Unidos y su investigación se centra en la acción internacional de los gobiernos locales en la innovación tecnológica y la gobernanza de la inteligencia artificial. Bienvenido, José Enrique. Gracias. Mireya Pasillas es licenciada en Economía por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, con especialidad y maestría en Políticas Públicas Financieras por The London School of Economics en el Reino Unido. Desde 2012 es profesora del Departamento de Economía, Administración y Mercadología del ITESO, desde noviembre de 2024 como profesora de tiempo fijo. Trabajó en el análisis de información de la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano de Seguridad Social en oficinas centrales y en el Centro de Estudios Económicos y Sociales de Salud. De 2008 a 2024 se desempeñó como directora de Información Estadística, Económica y Financiera del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco, IEJ. Es académica, coautora de numerosos artículos de investigación y capítulos de libros en materia de política pública. Ha sido consultora del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ONU Habitat, del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y de organizaciones no gubernamentales. Bienvenida, Mireya, y muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, para empezar un poco con el diálogo, el día de hoy me gustaría comenzar con José Enrique para abrir un poco de manera general la idea sobre la política comercial de Trump y las consecuencias, contradicciones y complejidades que ésta puede mostrar. Y en ese sentido, José Enrique, me gustaría comenzar preguntándote por qué es importante entender la historia contemporánea de las relaciones económicas y comerciales internacionales y cuáles son los antecedentes del contexto actual. Gracias, Víctor. Hola a todas, a todos. Es un gusto tener un auditorio lleno. Agradezco mucho a las autoridades del DESOG, de la UAP, particularmente a Elizabeth y a la maestra Ana María por la invitación. Estoy muy contento de compartir panel con ustedes el día de hoy. Creo que es un momento importante para hablar de estos temas porque, como lo platicábamos antes de empezar el panel, suceden cosas todos los días que muchas veces es hasta complicado seguirlas, ¿no? O sea, todos los días estamos viendo avances o retrocesos en esta cuestión comercial, entonces es muy necesario discutirlos. Y creo que como estudiosos de las relaciones internacionales es importante ver desde qué paradigma teórico o de qué paradigmas teóricos hablamos de libre comercio. Y bueno, creo que es importante, primero que nada, centrarnos en que estamos entendiendo que es un modo de producción capitalista, ¿no? O sea, esa es la base de todo, de los orígenes desde Smith, de los estudios de economía. O sea, una de las premisas es el comercio. El comercio es central en el crecimiento económico y bueno, esa premisa es relevante, ¿no? La especialización y sobre todo cuando estamos hablando de las relaciones del bloque norteamericano, eso es lo que ha sucedido en los últimos 30 años. O sea, los tres países han ido especializando en los distintos elementos de la cadena productiva y eso ha permitido una conexión e interdependencia importante, y al hablar de estos términos nos ubicamos más en el paradigma liberal de las relaciones internacionales con teóricos, por ejemplo, como Nye, por poner un ejemplo. Entonces, eso es importante, centrarnos en que es un paradigma más realista, pero que, liberal, pero que después del fin de la Guerra Fría, en donde hay un triunfo claro de un bloque económico que es el capitalismo, pues todos los bloques o todas las perspectivas asumieron el libre comercio como una realidad, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial se empieza a liberalizar el comercio, pero después del fin de la Guerra Fría, en los 90s, es claro. O sea, el libre comercio triunfa como paradigma económico y los países del bloque comunista se integran en esta realidad de una economía global integrada. Entonces, prácticamente no hay excepciones porque países que se siguen considerando comunistas, como lo es China, se integran oficialmente a este modo de producción capitalista. Entonces es una realidad que no habíamos visto nunca. O sea, nunca había habido un modelo económico tan claramente triunfador y donde todos los países del mundo estuvieran integrados. Entonces creo que es importante
decir que venimos de una integración económica nunca antes vista y del entendimiento de que el libre comercio llevaba al crecimiento económico y por tanto al desarrollo. En el caso de Estados Unidos también creo que es importante decir que había una coincidencia entre los dos grandes partidos que son los demócratas y los republicanos de que el libre comercio era importante. El primer gran ejemplo de eso fue la firma del Telecán entre México, Estados Unidos y Canadá en la década de los 90, donde la negociación fue hecha realmente por un presidente republicano, pero luego la aprobación y firma del tratado fue realizada ya durante una presidencia demócrata. Entonces había un consenso bipartidista de que el comercio era importante y que el fortalecimiento, en este caso de la región norteamericana, iba a llevar a un mayor crecimiento regional. ¿Qué pasa? Retomo un poco lo que dice Víctor de que estamos hablando de la segunda presidencia de Trump y que entonces empezamos a ver ciertos cambios, ciertos elementos disruptivos, pero yo creo que es muy visible ya desde el 2016 que hay un cambio ya en ese año, ¿no? La llegada de Trump supone un cambio importante en la forma en cómo entendemos a Estados Unidos y a pesar de que luego regresamos un poco a la normalidad con Biden, muchas de las políticas que implementó Trump en su primera presidencia, Biden las mantiene. O sea, por ejemplo, la relación con China, tan conflictiva en el área comercial, continúa con Biden. O sea, no se regresó al status quo anterior al 2016, sino ya el 2016 marca un cambio importante en la forma en cómo Estados Unidos se entiende a nivel internacional. Hay teóricos, analistas que dicen que desde antes, que desde Obama, cuando Obama habla, por ejemplo, del pivote hacia Asia, ya hay un entendimiento diferente de hacia dónde se está desplazando el poder, entonces hacia dónde tenemos que poner la atención. Entonces, sí, Trump es mucho más vocal, pero se viene sucediendo desde hace ya varias presidencias, particularmente desde la primera de Trump, pero ya con algunos elementos desde antes con Obama particularmente. Y ahora llegamos a la segunda presidencia de Trump, donde él desde la campaña básicamente ha dicho que los países abusan de Estados Unidos, que Estados Unidos básicamente es la víctima de todos los países, lo cual pues sabemos que en realidad siendo un hegemón es complicado que todo mundo sea tu victimario, al contrario, más bien los demás países han sabido adaptarse a lo que Estados Unidos busca, porque obviamente también les es conveniente, pero bueno, Trump tiene esta visión mucho más realista, como dijo Víctor, de un mercantilismo, neomercantilismo muy ofensivo, en el que Estados Unidos quiere reindustrializarse. O sea, Estados Unidos ya tenía una economía mucho más basada en servicios, pero en muchos sentidos el votante de Trump actualmente es un votante desencantado con el Telecán, porque trabajos, por ejemplo, en el sector automotriz que se localizaban en Estados Unidos, a raíz del Telecán, la industria automotriz se viene a México, por ejemplo, entonces personas de esos sectores que antes, también eso es importante decir, antes la clase trabajadora solía ser votante demócrata, pues se desencanta con esta idea de globalismo a ultranza y de que los trabajos se fueran a ese país, entonces empiezan a enganchar con el discurso de Trump. Entonces Trump llega a la presidencia, bueno, desde su primera presidencia ya había desencanto con la cuestión comercial, se renegocia el TEMEC, lo que fue el TEMEC. Es un tratado que Trump negocia con cláusulas como a él le parece correcto, entonces ya había habido una renegociación y un rediseño del comercio trilateral en la presidencia de Trump, pero en esta presidencia nueva llega pues con la espada desenvainada, además se siente con más poder porque tiene más poder. Digo, no es tampoco la presidencia que él dice que le dieron un mandato súper amplio, o sea, ganó el voto popular por poco más de 1 millón, no es un mandato muy amplio, la Cámara de Representantes la ganan por 5 o 6 representantes, tampoco es un mandato muy grande, el Senado son 2 senadores la diferencia, entonces tampoco es este plano arrollador que él plantea, pero sí es una presidencia mucho más legitimada, sobre todo porque retoma el poder después de 4 años de presidencia demócrata, donde lo que sí sucede en ese periodo es que pues, la inflación se descontrola y eso le permite a Trump argumentar que con los demócratas la economía estaba peor, cuando los indicadores económicos realmente no eran malos durante la presidencia de Biden, ¿no? O sea, el desempleo era bajo, el crecimiento era importante, lo único que le pegó a los consumidores fue la inflación. Entonces Trump llega y ¿qué dice? Bueno, vamos a renegociar todos los acuerdos comerciales existentes, voy a ponerle aranceles a todo mundo,
empezando por mis socios, que creo que también eso es importante decirlo, es lo que más genera shock, ¿no? O sea, que no solamente es con mis enemigos, sino al principio es con mis socios, y bueno, lo iremos discutiendo un poco más, pero creo que es una voluntad de realinear todo el esquema internacional para después ir contra su enemigo último, que es China, ¿no? Muchas gracias, José Enrique, por digamos, estas reflexiones iniciales. Y ahora voy contigo, Mireya. Estamos entonces frente a una guerra comercial. ¿Qué factores explican precisamente este tipo de prácticas, este tipo de comportamiento? ¿Y cuáles son las motivaciones de Trump para tomar este tipo de decisiones que parecen dinamitar el gran proyecto regional que se había venido gestando, como lo mencionó José Enrique, en América del Norte, desde el 92 que se firma el Telecán hasta la fecha? Buenos días a todas y todos. Ahora estoy muy contenta de estar aquí. Gracias por la invitación al DESOG. Gracias, Víctor, por la presentación y también agradecida de compartir con José Enrique. Bueno, para responder en parte a tus preguntas, porque como ya bien decía José Enrique, estamos en un momento muy complejo de las relaciones internacionales y del comercio internacional. Y yo empezaría diciendo que China es la gran amenaza a la hegemonía de Estados Unidos. Y eso va a explicar en parte la retórica proteccionista que tiene Donald Trump y esta retórica del Make America Great Again, ¿no? Y recordar, y antes de que pase a mostrar algunos datos, Estados Unidos ha sido la principal economía desde finales del siglo XIX, ¿no? Cuando supera a Reino Unido. Y pues desde entonces esta hegemonía pues moldeó todo el panorama internacional durante el siglo XX y lo que va de este siglo. Sin embargo, esta hegemonía está siendo amenazada en los últimos años por China. Y déjenme mostrarle algunos datos. Es una gráfica dinámica del Producto Interno Bruto en términos reales, ahorita se las voy a proyectar, pero en 1960, para poner en contexto, y bueno, ahí pueden ver la escala, no es lineal la escala, empezamos primero hasta el trillón y luego ya saltamos a varios trillones, pero es para que se vea un poco la diferencia, si no iban a estar más abajo estos países. En 1960, Estados Unidos, el tamaño de la economía de Estados Unidos era 11 veces la de China. Déjame ponerle pausa aquí. La de China. Y Estados Unidos en materia económica no tenía tantos competidores. La entonces Unión Soviética era menos de la mitad de la economía estadounidense. Y esto empezó a cambiar. Déjenme ponerles, ahora sí, la grafiquita. Quiero que ubiquen a China. Antes de los 80 incluso México estaba por arriba de China. A finales de los 70, China tiene una reforma para abrir el comercio y la inversión extranjera directa. Y en el año 2000 se une a la OMC y empieza a despegar. Quiero que sigan a China. Ahí va. Y llegamos al 2023. Según estimaciones, si esta tendencia sigue, China va a pasar a Estados Unidos en menos de 15 años. Imagínense el shock que va a representar para los Estados Unidos y en la prensa internacional decir que que Estados Unidos dejó de ser la hegemonía económica y que ahora es China. Entonces China representa un riesgo para esa hegemonía de Estados Unidos. Entonces aquí empezamos a entender cómo Estados Unidos quiere frenar a China. Y uno de los motores, no es el único, pero uno de los principales motores del crecimiento económico de China es el comercio internacional. Y esa es una manera de frenar a China. Y bueno, sí, ya hablando de guerra comercial, sí, ya hay antecedentes de guerras comerciales, incluso desde antes de Trump, pero empezando con la primera presidencia de Trump, aquí les hago un recuento de lo que sucedió en aquel momento.
Estados Unidos impone aranceles del 25% sobre productos chinos a productos valorados en más de 250,000 millones de dólares, principalmente aluminio, acero, electrónica, maquinaria y muebles, entre otros. Y la guerra comercial se desata cuando el país toma represalias, y China tomó represalias y respondió con aranceles en 110,000 millones de dólares en bienes estadounidenses, incluyendo productos agrícolas como soya y carne de cerdo. Y luego, en agosto de 2019, China devalúa su moneda, el yuan, y eso Donald Trump lo ve como una agresión, ¿no? Y como algo, una manera, digamos, desleal de modificar el comercio internacional y bueno, lo toma como una agresión. Y bueno, al fin, después, ya en enero del 2020, Estados Unidos y China firman un acuerdo como para calmar un poco ahí los ánimos, y China se comprometió a comprar 200,000 millones de dólares en bienes estadounidenses. Estados Unidos redujo algunos aranceles, no todos, y mantuvo algunas restricciones. Sin embargo, llega la pandemia de COVID y, pues, esto afectó la implementación de este acuerdo. ¿Qué otras restricciones económicas impuso Estados Unidos a China? Bueno, en el caso de Huawei, vetó a la empresa en 2019 y presionó a algunos aliados comerciales también para que hiciera lo mismo. Los semiconductores en 2022, incluso aquí ya lo comentabas, que Biden también mantuvo estas presiones a China y bueno, pues ahí puso limitaciones, por ejemplo, para la empresa Nvidia, de que no vendiera a China los chips más avanzados, ¿no? Y bueno, y otras como TikTok y WeChat, ¿no? Que también intentó prohibir estas aplicaciones con el argumento de la seguridad nacional. Y bueno, en el caso de México y Canadá, en la primera presidencia de Trump, también nos impusieron aranceles al acero y el aluminio en 2018, del 25% al acero y 10% al aluminio, y también bajo el argumento de siempre la seguridad nacional. Si hubo represalias, hubo esta guerra comercial. México responde con aranceles a productos agrícolas y de acero también. Canadá impone aranceles a productos siderúrgicos y de consumo. Y bueno, y eso también los presionó y los obligó, como ya lo comentaba también José Enrique, a renegociar el TLC y terminamos con un nuevo tratado, con el TEMEC, que lo reemplazó en el 2020. Y bueno, aquí les traigo una tabla comparativa de lo que era el TLC y el TEMEC. Y bueno, uno de los argumentos de Trump es esta trampa que dice que está haciendo sus socios comerciales, de que abusan que abusaron del TLC para meter, entre otros, insumos y productos de China. Y bueno, impusieron o endurecieron las reglas de origen. En el TLC, había una regla que decía que el 62.5% debía ser contenido regional, por ejemplo, en autos, y para el TEMEC se subió al 75%. Y otras restricciones que puso, por ejemplo, que entre el 40 y 45% de los salarios se debían pagar al menos con $16 por hora, ¿no? Digamos, esto tampoco era porque Estados Unidos estaba preocupado por nuestros trabajadores, ¿no? Era una manera de reducir nuestra competitividad, ¿no? Porque también el argumento es que aquí, digamos, se pagan menores salarios y pues las empresas de Estados Unidos se vienen y se instalan aquí, ¿no? Había otros aspectos que se modificaron, la solución de disputas. Ahí en el TEMEC se hicieron más claros estas cláusulas. En el sector automotriz en particular también se exigió mayor producción en la región. La protección laboral, como ya comentaba, se estableció, en el TLC no estaba, pero en el TEMEC se impuso que México debería mejorar los derechos laborales y permitir inspecciones en las empresas que exportaban. Algunos sobre propiedad intelectual, el e-commerce y la economía digital. Bueno, pues en el TLC pues no había, digamos, empezó en el 94, pues todavía no teníamos este auge de la economía digital, pero ya en el TEMEC lo que se hizo es que se prohíben los impuestos a los productos digitales y se protege el comercio electrónico.
Y en el caso de agricultura, y esto aplicó más bien a Canadá, en el TLC, Estados Unidos tenía acceso limitado al mercado canadiense de lácteos, y para el TEMEC, Canadá tuvo que abrir más su mercado hacia los Estados Unidos. Eso es como las diferencias entre el TEMEC y el TLC. Y bueno, ya en la segunda presidencia, ¿no? Empezó apenas en enero y parece que han pasado años, ya todos estamos cansados de escuchar, ¿no? Todo el tiempo, todos los días, que hay cambios, nuevos comentarios, nuevas agresiones. Y bueno, esto de enero a la fecha, llevamos 2 meses. Aquí tenemos una amenaza de aranceles generalizados del 25% a México y Canadá, que están pausados, ¿no?, al 2 de abril. Y en el caso de China, que sí se mantuvieron muchos de los aranceles desde la primera presidencia, le impuso adicionalmente 10% de los aranceles a China. Y con China no los pausó, ¿no? A nosotros sí nos dieron chance, pero a China no. Pero sí se impusieron aranceles del 25% al acero y aluminio para todos los países, incluyendo México y Canadá, a partir del 12 de marzo, ¿no? Ya hace apenas unos días. ¿Qué hace China? Pues, ¿qué represalias tiene China? Pues que a partir del 10 de marzo también implementó aranceles adicionales del 15% a productos agrícolas de Estados Unidos, entre ellos el pollo, el trigo, el maíz y el algodón, y además aplicaron aranceles del 10% a otros productos. Y además, China incluyó a 15 empresas estadounidenses en su lista de entidades no confiables. Y eso limitó, pues, lo que quieren es limitar también el efecto de esas empresas en China. Y bueno, una de esas empresas, nada más para mencionar, se encuentra un fabricante de drones que abastece el ejército de Estados Unidos. Y bueno, esto es como en dónde estamos, y bueno, y hasta aquí dejo mi primera intervención y luego entramos a algunas estadísticas de comercio internacional. Muchas gracias, Mireya. Y aprovecho para retomar algunas de las ideas que ya mencionaste y darle la voz a José Enrique, que es el papel de China, ¿no? Como un factor desestabilizador, digamos, del orden internacional. Y en ese sentido, José Enrique, me gustaría que nos explicaras, aprovechando también tu expertise precisamente en desarrollo tecnológico chino, cómo surge y se fortalece China en el ámbito comercial a nivel global y también cuáles son sus principales socios comerciales y sus principales estrategias de penetración. Gracias. Bueno, creo que el caso de China es muy particular. O sea, ya vimos la gráfica de cómo ha crecido, pues, en la segunda mitad del siglo XX y en las primeras décadas del siglo XXI, pero hasta antes del siglo XIX China era una de las grandes potencias económicas del mundo, ¿no? O sea, para los chinos estos 2 siglos fueron 2 siglos de humillación. Los chinos consideran que ellos están retomando el lugar que deben tener en el mundo. Ellos se consideran en su idea de nación como el centro del mundo, entonces todos los demás son estados hasta cierto punto vasallos. Esto creo que también es importante decirlo, los chinos hasta ahora no han buscado nunca, ni siquiera cuando fueron imperio, expandir su ideología o su forma de organización política. Creo que hasta ahora el Partido Comunista lo ha mantenido, o sea, los chinos no buscan exportar el modelo político, de nuevo repito, hasta ahora. Y realmente el ideólogo del gran cambio económico chino es Deng Xiaoping, como ya dijo Mireya, en la década de los 80 sobre todo. Entonces ahí yo diría que es el primer gran momento en donde él entiende que hay que abrir la economía china. Entonces, por ejemplo, se crean las zonas económicas especiales como Shenzhen, en donde empresas extranjeras pueden, en su momento, en un inicio fue maquilar, entonces se permitió la inversión extranjera directa en China, y ese es el gran primer momento en donde China cambia su modelo económico. Eso les permite crecer de manera importante, tan es así que en la década de los 2000, particularmente en el 2001, que coincide con otro gran momento de las relaciones internacionales, que es el 9/11, pero para mí ese es otro gran momento, que es la entrada de China a la Organización Mundial del Comercio, que además es respaldada por Estados Unidos, ¿no? O sea, es ahí donde es importante el gran cambio que se da en un periodo de 10, 15 años, porque en el 2001 Estados Unidos aprueba la adhesión de China a la Organización Mundial del Comercio. Y bueno, ya sabemos que en el 2016 con Trump, o sea, son 15 años, empieza a haber, pues, este gran conflicto por la hegemonía económica.
Pero creo que también hay otro momento relevante, que es obviamente la crisis financiera que afecta sobre todo a los países occidentales del 2008, donde es China y los países emergentes, pero particularmente China, que en ese momento crecía a tasas superiores del 10%, la que permite que la economía mundial pues no se vaya más al despeñadero, ¿no? Entonces son tres momentos importantes que le permiten a China realmente posicionarse como una economía ya no emergente, sino determinante en la economía internacional. Surge la pregunta de con quién comercia China o quiénes son sus principales aliados comerciales. Pues la realidad es que en los últimos 10 años prácticamente China es el principal socio comercial de la mayor parte de países del mundo. O sea, se ve cómo ha habido los cambios en continentes como el africano o el latinoamericano. O sea, prácticamente todos los países de América del Sur, su principal socio comercial es China, con excepción de un par que son Colombia y Ecuador. Entonces ya actualmente China es socio comercial de países que antes no se imaginaba y que antes era la arena de influencia de Estados Unidos. Pensemos, por ejemplo, en Brasil o en Argentina o en otros países como Chile. Y en este caso, por ejemplo, con Sudamérica, el modelo exportador de los países latinoamericanos fue las commodities. O sea, después de la crisis comercial se empezó a exportar muchísimo cobre, por ejemplo, de China, o carne y soya de Brasil. Entonces fueron las materias primas las que en este caso empezaron a llegar a China. Y actualmente ya el comercio está mucho más integrado en otros sectores como el tecnológico, el automotriz. Entonces China también ha sabido ir diversificando su comercio, ya no solamente produce, pues manufactura, sino que ya también crea, investiga y patenta cosas, lo que le ha permitido pues crecer en el ámbito comercial. ¿Y cómo lo hace? Pues hay distintas iniciativas, por ejemplo la Belt and Road Initiative, que es una iniciativa que algunos llaman como la nueva ruta de la seda, que ha sido de construcción de infraestructura en países que se alinean a esta iniciativa. Hay países europeos, hay países africanos, hay países asiáticos, hay países latinoamericanos. Tenemos el ejemplo más reciente de con la llegada de Trump, cómo se le exigió a Panamá que ante la amenaza de retomar a la fuerza el control del canal por parte de Estados Unidos, la primera acción que hace el presidente panameño es salirse de la Belt and Road Initiative y de esta manera intentar apaciguar un poco a Trump. Lo hace además a través de cooperación científica, cooperación tecnológica, cooperación al desarrollo y también inversión en distintos sectores, ¿no? Ayer amanecimos con la noticia de que BYD había por ahora pausado su interés de poner una planta en México. Parecía que ya era una inversión muy segura. Ahora con el conflicto comercial con Estados Unidos se ha pausado. Pero esa es otra estrategia que ha tenido China en los últimos años, inversión, ¿no? O sea, en este mundo interconectado, en donde el comercio pues va y viene y las pesas van y vienen, los chinos ya no solamente hacen el producto final, sino que han invertido en otros países para la realización de productos. De esta manera también hasta cierto punto han logrado salvar las sanciones de Estados Unidos, ¿no? O sea, su producción ya no se realiza en su totalidad en China, sino que tienen inversiones en distintos países. Por ejemplo, en Hungría tienen inversiones importantes ya dentro de la Unión Europea. En México tienen inversiones importantes, que es lo que dice Estados Unidos, que los chinos entran a Estados Unidos a través de México. Entonces los chinos han sabido invertir en infraestructura, invertir en empresas, cooperar, han ampliado su red de aliados y además también tienen una diplomacia muy interesante con los bloques regionales. Por ejemplo, han sabido negociar en el caso de África con la Unión Africana, en el caso de América han tenido representante y cumbres bilaterales, si podemos decir bilaterales, cuando es un bloque con la CELAC, cumbres CELAC China. Entonces, han sabido diversificar la forma en la que invierten, en la que cooperan y de esta manera, pues, ampliado su cartera de comercio. Me parece importante lo que dice Mireille sobre que Estados Unidos ve en China una competencia a su hegemonía económica. Y lo es, ¿no? China probablemente en los próximos años supere a Estados Unidos, pero para hablar de un cambio hegemónico, si lo vemos desde una posición más estructural, tendría que haber también un cambio en el área cultural y en el área geopolítica, que creo que aquí todavía no podemos hablar de un cambio de hegemonía hacia China, ¿no? Tanto en la parte cultural como en la parte geopolítica, China no tiene la influencia que tiene Estados Unidos. Entonces sí creo que también aquí es lo que quiere evitar Trump, ¿no? Que la hegemonía económica de China se convierta en una hegemonía en las otras áreas.
Y creo que también que es importante decir que estos procesos no se dan en 10 años o en 20 años, ¿no? Los procesos de cambio de hegemonía normalmente son largos, o sea, la última hegemonía la recordamos con el Reino Unido y el cambio hegemónico, pues, o el proceso de cambio de hegemonía no pasó en 10 años, sino como dijo Mireya, Estados Unidos era la hegemonía ya económica desde el siglo XIX, pero realmente el cambio de hegemonía completa fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial, entonces estamos hablando de muchas décadas. Entonces también bajo esa luz debemos analizar los eventos que suceden al día de hoy. Muchas gracias, José Enrique. Y ahora bien, Mireya, ya que tenemos esta imagen completa sobre el papel de China, me gustaría saber cuáles son tus reflexiones en torno a la relevancia precisamente de entender la relación México-Estados Unidos y la relación México-China para poder comprender las preocupaciones de Donald Trump y evaluar la solidez de sus argumentos y la guerra comercial como estrategia precisamente para lograr sus objetivos políticos y económicos. Sí, gracias, Víctor. Bueno, en lo que se termina de proyectar, sí, estamos, a continuación les voy a presentar algunas estadísticas sobre el comercio internacional, la balanza comercial entre México y Estados Unidos, la de México con China, la de Estados Unidos con China, ¿no? Y bueno, ¿para qué? Bueno, entender que México tiene una gran dependencia de Estados Unidos, ellos son nuestro principal socio comercial, nosotros somos el principal socio comercial de Estados Unidos, pero ellos no dependen tanto de nosotros. Y ahí las magnitudes, hay una discrepancia de las magnitudes entre ellos, y bueno, y China está jugando un factor ahí en el comercio internacional entre México y Estados Unidos, y ahí hay una triangulación en donde Estados Unidos, digamos, abona su narrativa de que México está haciendo trampa, ¿no? Bueno, ahora sí. A ver, permítanme. Creo que ya sé. Y bueno, el comercio internacional de México, pues empezó a despegar desde el TLC, empezó a crecer a tasas aceleradas, tanto importaciones como exportaciones. Ahí tenemos una baja en la crisis del 2009, tenemos un repunte y tenemos la crisis del COVID, ahí también tenemos una baja, pero lo curioso es que después del TEMEC, el crecimiento fue mucho más acelerado, ¿no? De las importaciones y de las exportaciones mexicanas. México es una economía muy abierta. ¿Qué significa eso? Que como porcentaje del PIB, tanto las importaciones como las exportaciones pesan muchísimo. Y bueno, en esta gráfica lo podemos observar. Las exportaciones mexicanas pesan entre el 33-35% del Producto Interno Bruto. Ese es el peso que tienen las exportaciones. Y las importaciones, alrededor del 36%. Entonces diríamos que alrededor del 70% de la economía mexicana es abierta, ¿no? Tenemos ahí una apertura bastante importante. No es el caso de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, sí, efectivamente es la potencia comercial, es una economía muy abierta, pero no tiene los niveles de apertura que tiene México en términos de su economía. Estos datos son hasta 2023, pero alrededor del 11% de las exportaciones, ese es el peso que tiene en el PIB, el 11%, ya decíamos en México es el 35%. Y en el caso de las importaciones es alrededor del 14%. Estados Unidos vive en permanente déficit comercial y esa es una de las razones por las cuales dice Trump, ¿no? que nos está financiando a todo el mundo y que bueno, estamos abusando de pobre Estados Unidos. Y bueno, ¿quiénes son nuestros principales socios? Bueno, estas son estadísticas de la balanza comercial de 2024 de México.
En 2024, el 83% de nuestras exportaciones se fueron a Estados Unidos, el 83%. Ese es el nivel de dependencia que tenemos. Caso de Canadá, es nuestro socio comercial, pero exportamos a Canadá apenas el 3%. En realidad, Canadá no pesa mucho para México. China, exportamos a China menos del 2%. O sea, la verdad es que para China nosotros prácticamente no exportamos. Pero si vemos las importaciones, en el caso de las importaciones, el 40% de nuestras importaciones vienen de Estados Unidos y en el caso de China, casi el 21% de nuestras importaciones vienen de China. O sea, casi la mitad de lo que le compramos a Estados Unidos se lo estamos comprando a China. Y bueno, viendo la balanza comercial, ay, perdón, alguien le estaba tomando una foto. Sí, adelante, ¿no? Vamos. Si vemos la balanza comercial específicamente de México, específicamente con Estados Unidos, tenemos aquí un superávit comercial con Estados Unidos. Estados Unidos tiene un déficit con nosotros, el cual se amplió después del TEMEC. ¿No? Ustedes lo pueden ver ahí, hubo una ampliación del TEMEC. Y aquí es donde, desde la presidencia anterior de Trump, decían, bueno, es que el TLC ha sido muy mal negocio para Estados Unidos, están abusando de nosotros, y vamos a renegociarlo, pero pues resultó que fue peor. ¿No? Se amplió este déficit comercial de Estados Unidos con México. ¿Cuánto pesa nuestro comercio con Estados Unidos en términos de la economía? Como porcentaje de nuestro PIB, lo que exportamos a Estados Unidos es casi el 30%, 29-30%. O sea, cualquier afectación en las exportaciones, esa es la magnitud del impacto. Y las importaciones, ¿no? Porque tenemos ahí un superávit importante con Estados Unidos, es alrededor del 15% del Producto Interno Bruto. Nuestra dependencia con Estados Unidos pues ha sido histórica, o sea, no es que con el TEMEC se haya empleado la dependencia. Históricamente, desde que inició el TLC, más del 80% de lo que exportamos se va a Estados Unidos, pero un argumento de Trump es que nosotros le compramos cada vez menos en términos relativos a Estados Unidos, y eso sí no lo dicen las estadísticas. En el 94, casi el 70% se lo comprábamos a Estados Unidos, y eso empezó a caer y llegar hasta el 40% en el 2024. Ahora, si vemos en términos relativos la balanza comercial de Estados Unidos con México, decíamos nosotros el 80% de nuestras exportaciones lo mandamos allá, ¿no? y el 40% de nuestras importaciones vienen de Estados Unidos. Pero lo que Estados Unidos comercia con nosotros como porcentaje de sus importaciones y de sus exportaciones son mucho menores. Sí somos el principal socio comercial, pero solamente el 16% de lo que exporta Estados Unidos se viene a México. Y en el caso de las importaciones es el 15.5% con la última estadística. Entonces, ellos no dependen tanto de nosotros como nosotros de ellos. Y bueno, ¿qué tanto pesa el comercio de México en la economía de Estados Unidos? Nosotros hablamos de México, los niveles del 30%, 35%, ¿no? del 35%, del 30% del PIB, pero nosotros para ellos no pesamos tanto, es menos del 2%. O sea, aquí hay un desequilibrio de poder. Estados Unidos sabe, ¿no? Cualquier amenaza que tenga no va a ser lo mismo. O sea, se ha dicho en los medios, es que Estados Unidos ha dado un balazo en el pie si entra con una guerra comercial con México. Digamos, sí va a haber implicaciones negativas, para Estados Unidos, pero a nosotros nos va a destruir, ¿no? Y eso es lo que nos dicen las estadísticas. Ahora, ¿cómo entra China? Esta es la balanza comercial de México con China. Nosotros prácticamente no exportamos a China, pero sí las importaciones en millones de dólares han sido crecientes y repuntaron
después del TEMEC. Algo curioso, ¿no? Y ojo, estas son estadísticas oficiales. Aquí no están las estadísticas del contrabando, que son ilegales, ¿no? Estas son lo que pasa por aduanas y se registra. No está lo demás. Un argumento que Trump tiene es que los productos chinos llegan a Estados Unidos a través de México, violando violando totalmente el Tratado de Libre Comercio. En términos relativos, ya casi acabó esta parte, en términos relativos, esta es nuestra balanza comercial como porcentaje de nuestras exportaciones e importaciones han sido crecientes a lo largo del tiempo las importaciones de China. Cada vez le compramos más a China y esto es algo que molesta a Trump. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucedió con Estados Unidos y China en su balanza comercial? Porque para que una amenaza sea creíble, tiene que haber funcionado. Y las estadísticas nos dicen que con la primera guerra comercial de Trump con China, logró frenar las importaciones provenientes de China a Estados Unidos. Ahí lo pueden ver, que venían creciendo y a partir del 2018, que es cuando impone aranceles, empieza a haber ahí subidas y bajadas por todas estas negociaciones que se estaban dando, pero ya no continuaron con esta tendencia creciente. Y en términos relativos, como porcentaje de las importaciones provenientes de China, China empezó a perder poder en Estados Unidos. Pasaron de niveles del 20-21% antes de la guerra comercial y con cifras de 2024, con todos los aranceles que ha impuesto, apenas representan el 13.4%. Entonces, la guerra comercial le ha funcionado a Estados Unidos. Y si le ha funcionado, lo más probable es que lo siga impulsando. Yo hasta ahorita dejo hasta la intervención. Bueno, no era mi turno, pero hago una intervención breve. Creo que esto lo podemos vincular mucho a los términos de sensibilidad y vulnerabilidad dentro de la interdependencia compleja, ¿no? O sea, que son términos que manejan Keohane y Nye, que hablan de cómo las economías cuando son interdependientes se vuelven sensibles y vulnerables. Sensibles es qué tanto ante un cambio político o una acción de otro país nos afecta. En el caso de México es gravísimo, somos muy sensibles a lo que pasa en Estados Unidos y la vulnerabilidad se refiere a en el plano internacional qué tanto podemos salvar. Ya nos afectamos, qué tanto lo podemos salvar. México al final, como con lo que muestras, somos tan interdependientes de Estados Unidos que somos sensibles y vulnerables. Entonces estamos en el peor de los escenarios. Muchas gracias, José Enrique. Gracias, Mireya. Me quedo contigo porque precisamente quiero que nos expliques un poco. Ya nos hablaste sobre la dependencia que tiene nuestra economía con los Estados Unidos de América. Y en ese sentido, cuando se habla del Tratado de Libre Comercio, por lo general se suelen resaltar cuestiones positivas, ¿no? El acceso a productos que tiene la sociedad mexicana desde que se implementó el Tratado de Libre Comercio. Se ha hablado incluso de cómo afectó al proceso de democratización en nuestro país, pero teniendo en consideración lo que acabas de decir, existe una cuestión importante, que es qué tan vulnerables nos hizo la integración económica con Estados Unidos y esto hacia dónde nos podría llevar. Sí, justo está este dicho de que tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Para México, el Tratado de Libre Comercio, digamos, estamos creciendo a tasas muy bajas, ¿no? Menos de lo que se esperaba, pero ha sido el Tratado de Libre Comercio que ha sido el motor del crecimiento económico mexicano, queramos o no, ¿no? Y hasta cierto punto no nos había afectado hasta que llegó Trump, ¿no? Y lo que las cifras nos muestran, y como ya también lo decía José Enrique, es que tenemos una alta dependencia y vulnerabilidad del comercio con Estados Unidos. ¿Qué tenemos que hacer? Es complicado decir qué tenemos que hacer porque es muy difícil decir vamos a cambiar ahora, bueno, ya no vamos a querer ser Estados Unidos, vamos a diversificarnos en el mundo. En el largo plazo creo que tendríamos que tender para allá, diversificarnos, pero es muy difícil diversificarnos si todavía tenemos estos niveles de dependencia. Entonces tendríamos que
no sé, creo que hasta cierto punto aguantar estos 4 años, creo que hasta cierto punto la estrategia que está siguiendo la presidenta de no enfrentarse, confrontarse mucho con Trump, puede ser hasta cierto punto positivo, pero en el largo plazo sí tenemos que pensar cómo disminuir esta dependencia que tenemos con Estados Unidos. No podemos, no podemos tener todos nuestros huevos en esta canasta, ¿no? Entonces sí tenemos que pensar, a ver cómo lo hacemos, pero definitivamente lo tenemos que hacer. Por ejemplo, si nos podrías decir hacia dónde tendría que girar esa diversificación, ¿cuáles serían en ese sentido, si no es América del Norte, que es esta región que surge precisamente con la firma del Tratado de Libre Comercio, ¿cuáles serían las regiones importantes en las que México debería estar mirando precisamente para diversificar su comercio? Sí, claro, ya hay Tratado de Libre Comercio con Europa, ¿no? Y con muchos países. Creo que tenemos que reactivar esos tratados de libre comercio. Europa definitivamente tiene que ser una región y Sudamérica, ¿no? Esas son las regiones con las cuales tenemos que empezar a mirar. No va a ser inmediato, no va a ser en el corto plazo, no va a ser en esta presidencia de Trump, pero sí tenemos que empezar a movernos hacia allá porque, digamos, Trump va a durar unos pocos años, pero no sabemos quién va a llegar en lugar de Trump y si va a traer la misma línea de Trump y no sabemos cómo nos va a ir. Pero sí, definitivamente sería Europa y Latinoamérica, sobre todo América del Sur. Muchas gracias, Mireya. Ahora volvemos contigo, José Enrique, para preguntarte, ¿crees que Trump es un accidente? ¿Es el principio de un quiebre del mundo como lo conocíamos? ¿Y cuál sería el impacto político y económico de la amenaza y de la imposición de los aranceles? ¿Es el fin del régimen global de comercio como lo conocemos? Desde la otra presidencia de Trump se ha hablado sobre, o sea, la figura Trump como factor en el sistema internacional, si es un accidente, si es algo o alguien que ya marca una tendencia. Y creo que podemos afirmar que es una tendencia. O sea, no sucede solo en Estados Unidos, sino este tipo de líderes han emergido en otros países, inclusive de Latinoamérica. Por ejemplo, podemos pensar en Bolsonaro o en Milei en Europa con líderes a lo mejor un poco más moderados, pero también antiglobalistas como Boris Johnson, por ejemplo, o Marine Le Pen en Francia, o Víctor Orbán en Hungría. O sea, yo no creo que Trump sea un accidente de la historia, y creo que no solamente en el plano económico, ¿no? También en otras arenas como la cultural, con estos movimientos que llaman anti-woke o anti-ideas liberales, se ve reflejado. O sea, esta idea de que las ideologías de inclusión y de sustentabilidad y sostenibilidad son un invento de la izquierda radical. O sea, creo que se han ido implementando, impregnando en los distintos niveles sociales y políticos. Entonces yo creo que ya pues debemos dejar de lado esa idea de que Trump es un accidente de la historia y más bien estamos entrando a una nueva fase del sistema internacional. Y creo que también aquí es importante pues ver que estamos metidos en una nueva revolución industrial, ¿no? O sea, hay muchos cambios en la forma en la que estamos produciendo. Pensemos, por ejemplo, en los procesos de automación, de automatización, en los procesos de inteligencia artificial, en los procesos de computación cuántica, que todavía, o sea, yo no entiendo bien cómo funciona la computación cuántica, pero lo que dicen es que va a cambiar, va a revolucionar la forma en la que entendemos la producción y el mundo. Lo mismo con los procesos de biomedicina. Entonces hay muchos cambios en la forma en la que estamos produciendo y ahí retomo un poco lo que hablábamos de diversificar. Sí, tenemos que diversificar, pero también tenemos que repensar cómo estamos produciendo, ¿no? Porque lo vemos en todos lados. O sea, antes íbamos al Walmart o al Aurrera o a Soriana y había 20 cajeros que te cobraban. Ahora vas al supermercado y hay 10 cajeros y 10 máquinas automáticas. Entonces, esos son reconfiguraciones que estamos viendo en el día a día, pero que en 10 años van a llegar como maremoto, como terremoto. Entonces, no solamente tenemos que replantear quiénes son nuestros socios comerciales, sino también qué estamos produciendo, porque muchos de los productos o las formas en las que lo estamos produciendo en un periodo corto van a ser muy distintos. Entonces, a ese tipo de integración o a ese tipo de cambio estructural también debemos referirnos, ¿no? Creo también pues que México está en un rol, en un papel muy complicado, muy complejo,
como dijo Mireya, creo que hasta ahora la estrategia ha sido pues la más adecuada, o sea, una estrategia muy complicada porque no tienes realmente margen de maniobra, o sea, no tienes hacia dónde negociar o qué condicionar, pero sí, la idea de no confrontarse te ha dado, al menos discursivamente, ciertas ventajas que Trump incluso ha reconocido, por ejemplo, a México y al primer ministro del Reino Unido, de decir, bueno, ellos no han respondido, entonces están en una posición más favorable. Pero al final el resultado ha sido el mismo para Canadá y para México, ¿no? Discursivamente no, pero en la cuestión de la guerra comercial no ha habido grandes diferencias. O sea, también debemos de pensar que Trump viene con una idea y no va a soltarla, no va a ceder. Y se ve también en su política interna, como incluso con restricciones de los jueces, busca cómo darle la vuelta. Por ejemplo, la cuestión migratoria, esta semana con los aviones que se fueron a El Salvador, un juez ordenó que regresaran y el gobierno de Trump dijo, no nos dijiste a tiempo o ese avión no llevaba a las personas que tú te referías. Entonces han buscado cómo sacar la vuelta. Entonces tenemos que tener eso en mente también, pues como país al negociar. Y también como dice Mireya, pues sí, es Trump 4 años, pero no sabemos, por ejemplo, pensamos que quede J.D. Vance, que todavía es más radical. Entonces no sabemos si Trump es todavía, como dijo López Obrador de Claudia, la Joseph Fresa en comparación de Claudia Sheinbaum. No sabemos si el que venga va a ser todavía más radical que Trump en ese sentido. Entonces, sí, la economía mexicana debe de replantearse qué se va a hacer, ¿no? O sea, creo que también eso es algo que no hemos hecho como país, que es decir, ok, ahorita estamos en crisis, pero ¿qué viene, no? Estamos siendo muy reactivos, no estamos siendo todavía, pues, visionarios o estamos en la discusión de qué se viene, más allá de la reacción ahora a lo que está haciendo Trump. Continuando contigo, José Enrique, y aprovechando tu intervención, me gustaría saber cuáles son, qué piensas, cuáles son tus reflexiones en torno a un cambio en la configuración de las relaciones internacionales derivado precisamente de esta, digamos, de este comportamiento poco agresivo y sobre todo muy ofensivo que tiene el gobierno de Trump, no solamente a sus principales socios comerciales, ¿no? Sino a los demás países y al propio orden internacional liberal. Claro, estamos en una etapa mucho más realista, ¿no? Y creo que desde el perfil de Trump se ve, o sea, Trump que ha hecho toda su vida negociar y en su libro lo dice, o sea, yo llego pidiendo lo imposible para que la persona con la que estoy negociando, en este caso el país, pues vea como un triunfo para ellos, algo que antes ni siquiera se hubieran planteado. Entonces es un esquema de negociación muy realista, muy de negocios en el sentido de que lo que yo gano, tú lo pierdes, o sea, es un juego de suma cero y se está viendo en las relaciones internacionales, no solo con Trump, sino con otros países, con otros bloques. Yo creo que sí es un cambio, el cambio más importante que hemos visto después de la Guerra Fría. O sea, pensemos en el realme de Europa. O sea, Estados Unidos realmente fue el artífice de la OTAN, de este esquema de seguridad compartida, de que los países europeos no se rearmaran ante el temor de una guerra como la Segunda Guerra Mundial. Creo que también estamos pues viendo el resultado de varias generaciones que realmente no se vieron enfrentadas a la guerra. O sea, pensemos en nuestros padres, incluso a lo mejor nuestros abuelos nunca tuvieron un mundo en guerra. Entonces también eso ha generado que ese temor de una guerra a gran escala a lo mejor no esté en el psique de las personas y entonces reconfigura las relaciones de poder. O sea, creo que estamos en un momento de armamiento, de relaciones internacionales muy realistas, poca cooperación. Entonces sí también tenemos que reconfigurar muchas de las formas en las que entendemos el mundo. Un ejemplo perfecto, por ejemplo, es la arena o el área de derechos humanos, ¿no? O sea, muchas ideas que teníamos muy claras y que los países venían pues realmente trabajando en conjunto, en cooperación, pues ya no las hablamos o ya no las tocamos, ¿no? O sea, los derechos humanos han visto un desgaste pues de su realidad, de la realidad de las personas, y los países ya ni siquiera los discuten, ¿no? O sea, la agenda de derechos humanos, por ejemplo, pasó a un lado, lo vemos con los ODS, se mencionan, pero la implementación ya viene en el 2030 en 5 años y realmente ningún país va a lograr haber implementado los ODS. Entonces estas agendas que eran más progresivas, que eran más de cooperación, pues van a dejar el escenario para agendas mucho más realistas. Estamos hablando ya constantemente de conflictos,
de conflictos de todos armados, conflictos cibernéticos, conflictos armados, conflictos, inclusive, por ejemplo, con esta cuestión de biomedicina, ¿no? De esta idea de que el COVID fue creado en China, etcétera, para desestabilizar a Estados Unidos, que Trump ha defendido en esta presidencia. O sea, que Trump ya afirma que cree o que tiene en mente la posibilidad de que China creó el COVID para desestabilizar a Estados Unidos, ¿no? Entonces tenemos una nueva realidad internacional. Muchas gracias. Abrimos un espacio de 15 minutos para preguntas del público. Pido por favor si se pueden hacer en bloques de 3 o de 4 preguntas para que no, para hacerlo digamos un poquito más dinámico. Entonces les pido por favor que levanten su mano aquellas y aquellos que tengan algún cuestionamiento para nuestros ponentes. Bueno, antes que nada felicitarlas y felicitarlos a ustedes como a los organizadores. Y la pregunta que yo tengo es, vimos el escenario de México, China, Estados Unidos en el mundo comercial, pero bueno, yo desconozco del tema y me gustaría saber que yo lo que veo es como que alguien pega en la mesa al sistema y agita todo. Y no sé qué está pasando con Europa ante el tema de aranceles y que piensa responder con represalias y todas estas dinámicas de guerra comercial, aranceles por todas partes, ahí como que cómo se mueve esas cifras, ¿no? O qué va a pasar. Eso en primer término. Y en segundo, se avecina la renegociación del TEMEC, parece, ¿no? Ahí qué temas hay que colocar, cómo hay que negociar, qué hay que cuidar. Entiendo que venimos en una posición complicada, pero no sé si se visualiza algo sobre qué va a suceder. Y otro tema vinculado, ahí son varias preguntas, ¿eh? Es que Donald Trump parece, y he escuchado ante otros articulistas y analistas, es que está haciendo esto como una estrategia de, algunos hablan de chantaje o amenaza con el arancel, que pareciera que tal vez no, pero muchas veces él argumenta el tema de la inseguridad como un interés, ¿no? De que hay narcoterrorismo, de que el fentanilo, de que ajusta tus políticas migratorias. Entonces ahí ustedes, sobre todo en relaciones internacionales, ¿cómo lo ven? ¿Es una estrategia el arancel para chantajear y una herramienta de castigo, de pena? ¿O también hay otros intereses de por medio que ahí coloca y que realmente son sus intereses prioritarios, como que te deja pensando? Gracias. ¿Alguien más? ¿Se animen? Ay, perdón. Gracias, profe. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Por qué tendría México que esperar después de Trump? Vimos que, para diversificar, vimos cómo Ursula von der Leyen, a la semana que anunciaron los aranceles, se fue a una reunión al Caribe, donde estaban los africanos. Vimos cómo Canadá inmediatamente dijo, me voy a Francia, recupero mis relaciones, pacto con Australia, con Nueva Zelanda, cuando México precisamente ya tiene un amplio nivel de diversificación. Entonces, a mí me da la impresión que los pasos son más bien como de mentalidad, no de primero Estados Unidos, espero a ver cómo funcionan 4 años y luego me voy. Yo más bien creo que tenemos que poner el pie al mismo tiempo en todos los lugares posibles, cuando tenemos más de 1 millón de mexicanos que no están no están en Estados Unidos y están en otros países, por ejemplo, ¿no? Esa sería mi pregunta. Gracias. Bueno, mi pregunta es muy concreta. ¿Qué tanto peso considerarían ustedes que tienen las relaciones económicas internacionales? Es decir, el sector privado, las empresas, porque hasta cierto modo le han puesto algunos saltos a la administración de Estados Unidos. Entonces, ¿qué tanto peso tendrían estas relaciones económicas internacionales en toda esta dinámica de proteccionista y demás?
Sí, gracias por sus preguntas. Son muchas preguntas. Creo que no las voy a responder todas y voy a dejar también que las conteste José Enrique. No, voy a empezar acá y ya voy para allá. No, no hay que esperar, ¿no? No hay que esperar. O sea, decíamos, en el largo plazo tendríamos que llegar a esa diversificación. Lo que decimos que no es inmediata y que tenemos que empezar a voltear ahora, a empezar a ver los otros que ya tenemos con Europa y con América Latina. Y tenemos que empezar a reducir esos porcentajes de comercio a Estados Unidos desde ahora. Pero lo que yo comentaba es que no es tan rápido, ¿no? No es tan rápido. Las empresas, digamos, los costos hundidos que tienen muchas empresas para moverse de un país a otro o para decir, bueno, ya ahora vamos a exportar, tienen que buscar a nuevos clientes, tienen que pensar, ¿no?, en revisar todas sus cadenas de suministro, por ejemplo. Entonces, no es tan rápido. O sea, a la par sí tenemos que verlos para allá, pero por lo pronto también tenemos que jugar con Trump, no tener tanta confrontación, porque ya sabemos también que es muy impulsivo, ¿no? Y lo vimos con Estados Unidos y con Europa, y regreso con Europa, digamos, en el caso de los aranceles al aluminio y al acero fueron generalizados para todo el mundo, y en el caso de Europa también tomó represalias y dijeron que iban a imponer también aranceles a otros productos. Estados Unidos responde y se les vamos a poner aranceles, no me acuerdo a qué bebida alcohólica, les iban a poner aranceles y nosotros, bueno, también le vamos a poner al whisky, ¿no? Y bueno, pues si usted lo hace, nosotros les vamos a cobrar 200% de aranceles. Esa fue la respuesta Trump. O sea, lo cierto es que Trump se está peleando con todo el mundo. O sea, no solamente es con China, no solamente con México, con Estados Unidos, es con todo el mundo, y la Unión Europea lo que está haciendo es, creo que se están integrando de manera adecuada, ¿no? Están haciendo un solo bloque para hacerle frente a Estados Unidos, y eso es muy positivo, pero bueno, todo el mundo está ahora sí que agarrado ¿no?, con cablecitos y con pinzas, porque no sabemos cómo va a reaccionar en los siguientes meses. Y bueno, entre la otra, los aranceles pues sí son una herramienta de presión, no solamente económica, digo, porque pues todas las implicaciones que tiene en la economía mexicana. Por ejemplo, si los aranceles se materializan, estaríamos hablando de una caída de nuestra economía de entre el 2 y el 3% del PIB, que si entran en abril, ¿no? Obviamente se van a ir diluyendo si se van posponiendo y si nos van dando estas pausas para que Estados Unidos siga consiguiendo lo que quiere. No, digamos, está también estos argumentos de la migración, está el argumento de la seguridad nacional, los grupos del narcotráfico. Eso también es una forma que Estados Unidos busca influir en México a través de los aranceles, pero el peso comercial que tiene pues lo hace creíble, ¿no? Esta amenaza la hace creíble. ¿Qué es lo que puede igual hacer México? Ya ha estado sobre la mesa hasta cierto punto, lo ha puesto el secretario de Economía, que le cobremos aranceles a China, ¿no? Que México le cobre más aranceles a China a cambio de que Estados Unidos no nos cobre aranceles y nos mantenga ahí en la pausa. Pero lo cierto es que aún cuando los aranceles no se materialicen y nos mantengan solamente en amenazas, sí va a haber afectaciones económicas en México, y estamos en un proceso de desaceleración económica que se va a agudizar porque todo el mundo está a la expectativa y están deteniendo inversiones. No sé si abarqué algunas cuestiones, pero bueno, dejo también. Yo comienzo con la parte de Europa. Me parece que si observamos, Europa desde la primera presidencia de Trump ha sido el gran perdedor como bloque de todas estas guerras comerciales y este cambio estructural. Hace 10 años Europa como bloque, su Producto Interno Bruto equivalía al de Estados Unidos, o sea, juntos los países europeos eran más o menos el 21% de la economía mundial y Estados Unidos 22%. Y ahora Europa es como el 12-13% y Estados Unidos sigue siendo el 21-22%. Entonces, el gran perdedor de este cambio estructural en la cuestión comercial es Europa, en parte fomentado por el crecimiento de China, pero, por ejemplo, el conflicto ucraniano terminó de acabar la economía europea,
ante la imposibilidad de tener energéticos baratos. Pensemos en Alemania, dependían del gas de Europa para que su industria pudiera mantener precios competitivos en el mercado internacional, y la industria, sobre todo automotriz alemana, actualmente está en crisis. Hace poco anunciaron 3 fábricas de Volkswagen que van a cerrar por primera vez en la historia. Ahora se están pensando en reconvertir en fábricas de tanques para la guerra. Pero entonces estamos hablando de que el bloque europeo ha sufrido, ha batallado, y su influencia económica se ha disminuido. Entonces creo que ahí es importante. Y sobre la pregunta de si los aranceles realmente y la vinculación con seguridad es justa, pudiéramos pensarlo para el caso de México, si realmente se justifica que haya aranceles porque México no regule el fentanilo, ¿no? Pero lo platicaba con un colega que es de Estados Unidos y yo le decía, ok, quizá para México sea válido, pero entonces ¿por qué Canadá? O sea, cuando Canadá en el último año se ha decomisado menos de 1 kilo de fentanilo. Entonces, es una herramienta más que utiliza Trump para, pues para moldear el mundo como él lo quiere, aunque no sea realmente la justificación válida. O sea, se sirve de cualquier herramienta que tenga para hacer valer lo que él quiere, aunque no sea una justificación realmente válida. Y lo ha hecho siempre y lo hace en todos los esquemas. Ahora, esta semana, por ejemplo, pensando en esta decisión que se usó una ley del siglo XIX para deportar migrantes venezolanos a El Salvador, es lo mismo. O sea, él dice que es por una cuestión de seguridad nacional, pero realmente lo que quiere es pues buscar la manera de lograr sus objetivos, no necesariamente rompiendo la ley, ¿no? O sea, de la manera más legaloide posible. Entonces creo que en ese sentido los aranceles son un arma de negociación. O sea, no necesariamente lo que quiere o lo que cree es que el comercio sea injusto, sino más bien quiere lograr lo que él quiera lograr, ¿no? Y se sirve de esa herramienta. Sobre la pregunta de por qué no diversificar ahora, creo que también es importante recordar que lo que produce en México no necesariamente, o lo que produce México como país no necesariamente es un producto final. Entonces, en muchas ocasiones el comercio que tenemos con Estados Unidos, el producto va a Estados Unidos y regresa a México y vuelve a ir. O sea, es un comercio que va y viene varias veces. Entonces, por ejemplo, pensemos en un tablero aquí en Jalisco, que se hacen tableros de vehículos para N número de marcas. Si no se los vendes a las armadoras en Estados Unidos, nadie más te lo va a comprar porque son productos que a lo mejor ya están diseñados para cierto tipo de vehículos que se terminan de armar en Estados Unidos. Entonces no es tan sencillo. Otro tipo de productos, por ejemplo, aquí en Jalisco de nuevo, aguacates o berries, van al mercado estadounidense y tienen una cadena de frío que a lo mejor es más complicado que lleguen a Europa o que lleguen a China o que lleguen a otros bloques. Creo que ahí, y lo ha hecho el gobierno de México hasta cierto punto, es mucho más fácil pues sí diversificar la cuestión política, que la ha hecho, ha tenido acercamiento con otros bloques. Pero la cuestión económica, lo dijo Mireya, nuestro comercio depende 83% de la relación con Estados Unidos y estamos tan integrados que es imposible, o sea, no solamente no lo digo muy poco posible, sino imposible diversificar en un corto periodo de tiempo, porque la integración pues está a todos los niveles, no solamente como que nomás les mandemos aguacates o tableros, sino que las partes van y vienen varias veces, entonces no es posible diversificarlo en el corto tiempo. Y sobre las empresas, creo que el gobierno de México es lo que ha hecho hasta cierto punto, también se ha juntado con los consejos empresariales, con los líderes de las empresas y ha buscado que presionen. O sea, si el gobierno no puede o no puede en totalidad, que las empresas pues presionan al gobierno de Estados Unidos, y creo que en los aranceles, en la última ocasión, lo primero que se eliminó, que se limitó, fue los aranceles para la industria automotriz, que es un motor de la economía de México en ciertas zonas como aquí en Jalisco o el Bajío, y fue porque las empresas, y Trump lo dijo, de las 3 principales empresas automotrices estadounidenses le pidieron que limitara los aranceles porque si no se iban a ver afectadas sus operaciones no solo en México, sino también en Estados Unidos, y se corría el riesgo de la pérdida de empleo. Entonces esa estrategia es interesante, diversificar no solamente en el plano político, sino con los actores económicos que tienen pues una voz, y sobre todo una voz ante un presidente como Trump, que su origen es la parte empresarial. Entonces creo que se ha hecho lobby al interior de Estados Unidos, pero también aquí en México, lo cual es interesante. ¿Alguien más? ¿Otra ronda de preguntas? A ver, voy para acá y luego hacia abajo. Gracias. Sí, me llama la atención, mencionabas que
a Trump le funcionó el tema de la guerra comercial con China. Pero estamos hablando aquí de que es de comercio directo, ¿no?, entre ambas naciones. ¿Qué pasa ante un escenario como el que menciona José Enrique, en donde China ya es una economía más abierta, que está apostando por invertir y por invertir en otras naciones? ¿Qué tan contraproducente es para Estados Unidos este proteccionismo ante ese escenario chino, ¿no? Gracias. Por acá, Hola. ¿quién tenía levantado? Permiso. Gracias. Mi pregunta sería enfocada a Estados Unidos. Por lo menos yo cada día veo que se cruzan nuevas líneas, cada día pasa algo nuevo, cada día van más allá con políticas. Veo muy dividido yo a Estados Unidos, rojos contra azules, republicanos, demócratas, los veo con agendas totalmente distintas, los veo con proyectos de nación totalmente distintos, y he notado que esto ha generado una violencia política allá que nunca antes se había visto. Aquí la pregunta es, por lo menos yo no conozco mucho del tema, pero no veo en un posible futuro una reconciliación, algo que se vuelvan a unir las visiones. Se ha hablado mucho de una guerra civil, que pase que todo esto desemboca en una guerra civil, por lo mismo que hay diferencias que son súper marcables. ¿Cómo los ven ustedes? ¿Cómo va a acabar esto en Estados Unidos, hablando únicamente del país, por las mismas divisiones que hay? Bueno, ¿falta alguien más? ¿Alguien más? Acá. Muchísimas gracias por esta conferencia, este panel tan interesante que nos han presentado. Y a mí me gustaría que también nos pudieran hablar un poco de los escenarios en los que nos podemos encontrar en México a corto, a mediano y a largo plazo. Igual es mucho pedir, pero pensando un poco en qué va a suceder internamente en México ante esta situación. Ya decía Mireya, podemos caer entre un 2 y el 3%, ¿no?, del Producto Interno Bruto. ¿Eso qué significa? No solamente a nivel macro, sino eso qué significa en cuestión de inflación, en cuestión de la moneda, cuestión de empleo. Los que somos un poquito más grandes y que todavía nos tocó vivir los 80s y todo, pues sabíamos lo que era un México sin Telecán. ¿Qué pasa si no logramos, ¿no?, salvar ese Telecán? ¿Qué va a implicar también para México si no llegamos lo rápido que queremos a esa diversificación? ¿Podemos llegar a situaciones anteriores? Ya diciendo que no, me gustaría que nos explicaras un poco más en eso. Gracias. Elizabeth. Yo tengo una pregunta que tiene que ver con, pues, desde la perspectiva de las relaciones internacionales, sobre todo. Pues Kant ya nos decía en este orden liberal que entre más comerciaran los países, pues menos serán las posibilidades de conflictos o de guerras, porque había intereses comunes. Y si lo que estamos viendo es que el comercio, como lo conocíamos, deja de promover la paz indirectamente, es posible que emerjan también algunos conflictos y guerras como más de orden político, ante la escalada de tensiones comerciales que pudieran trasladarse. ¿Qué opinan y dónde creen que podrían estar esos focos de tensión? Gracias. Bueno, voy a tratar de contestar todas las preguntas. Sí, sabemos que, y bueno, la historia y las estadísticas nos lo han dicho, una caída del 1% del PIB aquí en México representa entre 200 y 250 mil empleos perdidos, con todas las implicaciones, no solamente económicas, sino sociales que esto genera. O sea, el desempleo, que muchas personas tendrán que salir del mercado formal para entrar a la informalidad laboral, perder todos los beneficios que les da la protección social, la seguridad social, por ejemplo. Creo que sería socialmente un impacto profundo en la economía
mexicana, pero digamos, en la sociedad y en los hogares de México. También hay un impacto en la inflación, ¿no? Habría un impacto en la inflación. El día de ayer, por ejemplo, la Reserva Federal mantuvo sin cambio la tasa, pero mandó una advertencia de que se avisoran, al menos en Estados Unidos, una mayor presión en la inflación inflacionaria, lo cual hizo enojar a Trump el día de ayer. ¿Por qué? Porque pues obviamente imponer aranceles allá pues va a generar pues que los precios más altos, y si México también impone aranceles como represalia, pues vamos a tener mayor inflación acá, y pues como importamos mucho de Estados Unidos, pues también nos va a afectar. Y bueno, lo que comentaba también allá, comentaban allá arriba, o sea, pareciera ser que si todos nos enfrentamos con Estados Unidos y empezamos a buscar otras alianzas, y a lo mejor China puede ser una opción, lo podríamos pensar así. Yo creo que no es opción que China aumente su, digamos, o mejore en el sentido de que pueda comerciar más con otros países, porque precisamente lo que busca Trump con estas amenazas es que incluso, por ejemplo, México no negocie con China. Y como ya lo comentaba, lo que está en la mesa es que México le imponga aranceles a China, y eso también va a ocasionar, o sea, imagínate, si está compitiendo con China, y los estados y todos los países están tratando de negociar más con China, eso puede enojar más a Trump y puede ser contraproducente. Yo no veo que este proteccionismo favorezca mucho a China, ¿no? Y bueno, creo que, no sé si se me fue otra. Sobre los escenarios, pues un escenario de los que estamos viendo, además de que nos van a tener amenazados este año, ¿no? A lo mejor, no sé, el 2 de abril nos van a avisar que, ¿sabes qué? Te vamos a dar un mes más para que hagas esto, esto, esto y esto. Vamos a seguir así posiblemente todo este año. Un escenario también es que sí terminemos imponiendo aranceles a China. Y bueno, la caída pues sí va a ser, digamos, va a ser muy pronunciada para el caso de México. Y creo que te voy a dejar la palabra. Y bueno, al final quisiera hacer un comercial, pero lo dejo hasta el final. Yo aquí difiero un poco con Mireya. Yo creo que, mire, para Estados Unidos puede ser contraproducente, y se ve un poco en la relación que tiene China con otros países, sobre todo en Asia, en el sudeste asiático. China tiene ya esa arena de influencia, que a lo mejor en lo político no era tan cercana, pero ahora con la cuestión comercial con Estados Unidos, con algunos países ha generado cierta cercanía. Entonces yo creo que para China puede ser beneficioso, o sea, y puede llegar a ser que se le abran mercados que antes no se le hubieran abierto, dado la reticencia de Estados Unidos de cooperar. Entonces, yo sí creo que aquí no lo hemos discutido a fondo porque no es el tema o no ha sido el tema del panel, pero los aranceles es al final un impuesto, y el impuesto al que lo paga es quien compra. Entonces, en el caso de lo que estamos discutiendo, si le ponen aranceles a México, los van a pagar los consumidores estadounidenses. Entonces, el impacto para Estados Unidos, Trump lo justifica, dice que es un impacto a corto plazo que después se van a adaptar, pero hay industrias, como lo dijimos, que están tan interconectadas que el periodo de adaptación no es de 1 año o de 2 años, sino de 10 años, entonces van a seguirle comprando a México caro por 10 años, a lo mejor, o a otro país caro por 10 años. O sea, ¿cómo sustituyes las huertas de aguacate de aquí de México y las haces en Estados Unidos, o las construye la infraestructura en 10 años? No se puede. Entonces, el precio lo va a pagar el consumidor estadounidense. Entonces, yo creo que es contraproducente, al menos en el mediano plazo. Y creo que ahí se vincula un poco también con la pregunta sobre la sociedad polarizada en Estados Unidos. O sea, otra cosa que puede pasar también es que en las elecciones de midterm en Estados Unidos, que son ya en el año que entra, o sea, dadas las medidas que se pasó y el impacto en la economía, que como ya dijo mi compañera, la FED ya dijo que se espera un estancamiento económico, o al menos un crecimiento no esperado, y inflación, pues que tengan un impacto directo en el electorado, y entonces pues haya un cambio en el corto plazo. Me parece muy interesante la cuestión sobre
Yo diría la estabilidad macroeconómica del país a partir del 94, que de cierta manera sí ha habido grandes decrecimientos por crisis en específico, pero que se ha mantenido hasta cierto punto una estabilidad que antes no había. Y creo que tenemos pues crisis peores, ¿no? O sea, la crisis del 2008 impactó en la economía cerca del 8%, hubo un decrecimiento del 8%, la crisis del COVID más o menos igual, y hasta cierto punto la economía mexicana ha sido lo suficientemente fuerte para ver un rebote. Entonces, no quiero pecar de optimista, pero yo creo que la economía, a pesar de que seamos tan dependientes de Estados Unidos, tiene la capacidad de ser resiliente y de tener ciertos rebotes que antes no se tenían. También creo que, como lo hemos dicho, el objetivo final de Trump es China, entonces no creo que toda la presidencia dure pegándole a México. O sea, creo que el otro día lo leía, hasta cierto punto la estrategia de Claudia Sheinbaum ha sido, bueno, si me ponen arancel del 5, que a los otros les pongan 10, y entonces de todos modos gano porque aunque yo tenga que pagar más, pago menos, entonces soy más atractivo. Y creo que en la gráfica que mostraste, mira, ya se ve que con los aranceles que hubo en la otra presidencia de Trump, la economía mexicana se integró más con la de Estados Unidos. Entonces creo que eso también es una posibilidad, que nos estén pegando, pero si a los otros les pegan más, pues mi economía se integra más y entonces no me afecta aunque me hayan puesto un arancel del 10%. Creo que es una posibilidad grande que eso suceda en esta ocasión y que hasta cierto punto es lo que Trump sabe que va a pasar porque ya estamos integrados. O sea, no va a inventar el hilo negro, o sea, simplemente va a profundizar el bloque, queriendo o no, pero creo que esa es una posibilidad real de que nos integremos. Si no, pues sí, la perspectiva es bastante grave porque la economía mexicana, ya lo dijimos, depende de las exportaciones y además el gasto gubernamental en el último sexenio y en pensiones, en demás es grande, entonces hay un grupo poblacional grande que ante un decremento de los ingresos del gobierno o una crisis en los que los recursos se tengan que enfocar en otra área, puede sufrir de manera importante. Pregunta sobre conflicto. Yo sí creo que estamos más cerca de un conflicto regionalizado de manera relevante. Creo que hay varias áreas donde se está jugando pues con fuego. La primera, que tiene siendo así muchos años, Medio Oriente. O sea, ahora con el cambio de régimen con Siria va a haber, hay que ver qué sucede. Por ejemplo, otro, a lo mejor factor que no veíamos tan claro, pero Turquía ahora con el arresto del alcalde de Estambul puede suceder algo muy rápido, no sé. Pero mi principal preocupación sería el estrecho de Taiwán, ¿no? O sea, que China decidiera por algún motivo aprovechando el momento internacional en el que Trump se está peleando con todo el mundo, pues tomar por la fuerza Taiwán pudiera ser por ahí donde se diera el conflicto. Muchas gracias. Cerramos este bloque de preguntas y me gustaría ir cerrando ya la presentación con alguna conclusión rápida sobre las contradicciones y complejidades de los aranceles y de la guerra comercial que parece que se está avecinando en el orden. Y como abrimos con José Enrique, quiero comenzar este cierre con Mireya. Muchas gracias, Víctor. Pues bueno, como vimos, una de las grandes conclusiones, China es el jugador aquí oculto de la relación también de México con Estados Unidos. La alta dependencia que tenemos con Estados Unidos sí nos tiene en una situación muy, muy vulnerable. Y bueno, lo que tenemos que hacer y las estrategias que tenemos que hacer es empezar a diversificarnos, aunque sí es complicado y es costoso y va a tardar tiempo, y pues no tener esta confrontación tan marcada con Donald Trump para no tener ciertas represalias. Y bueno, quiero concluir y si me permiten proyectar una última lámina, allá por favor. A ver, permítanme, aquí. Justo, comentarles que a partir de este año la Escuela de Negocios del ITESO empezó a generar un boletín de análisis económico quincenal en donde estamos incluyendo aspectos de la economía mexicana, de la economía de Jalisco y también todos estos aspectos relacionados con el comercio internacional. Entonces, invitarlos a que se suscriban para que les pueda llegar cada 15 días a su correo electrónico. Y bueno, pues ese es el comercial con el que yo quería concluir. Y bueno, vamos a tener que esperar a ver qué
que sucede el 2 de abril, ¿no? Que también es otra de las mini fechas fatales, que no tan fatales, pero pues vamos a estar sufriendo de incertidumbre. Creo que la constante aquí es la incertidumbre que nos está generando Estados Unidos. Y muchas gracias por la invitación. Sí, yo voy a hacer con una analogía, a lo mejor es algo boba, pero Trump, ya dijimos, es un negociante. Entonces creo que debemos ver a Trump como un papá que está cansado hasta cierto punto de su hijo adolescente, al que todavía mantiene, y es la visión de Trump, no mi visión, un disclaimer, pero Trump así ve a los países como sus hijos adolescentes que les paga, es lo que le dice a la OTAN, a los países europeos, te sostengo el esquema de seguridad, y a México le dice, te sostengo la economía y tú no me das nada a cambio. Ah, bueno, entonces te cierro la llave de dinero y hasta que no hagas lo que quiero. Yo creo que así debemos de ver a Trump como alguien que está todavía negociando, y creo que en ese sentido podemos hablar de que la presidenta es lo que ha hecho, o el gobierno de México ha hecho hasta cierto punto, pues aguantar, y en ese sentido adaptarse a lo que se pueda adaptar, porque eventualmente Trump va a soltar. O sea, yo creo que esa es una conclusión a la que podemos llegar. La segunda sería, estamos en un mundo cambiante. Yo no sé si va a haber un cambio de economía, pero sí estamos encaminándonos, o ya estamos en un mundo más multipolar, no solamente con Estados Unidos, como en su momento dijo Fukuyama, sino con otros países como China o posiblemente India en algunos años. Entonces estamos en un orden menos estable, y que no solamente es una crisis económica, sino que hay crisis en otras áreas, ¿no? O sea, pudiera potenciar la crisis arancelaria, pensemos en cuestiones climáticas o cuestiones medioambientales. Entonces, yo creo que es una crisis multifactorial, multidimensional. Entonces, creo que con eso podemos concluir. Y bueno, para México nada más, pues ser resilientes, ¿no? Saber adaptarse a la situación, porque por más que nos gustaría diversificar mañana, seguimos siendo una economía interconectada e interdependiente con los Estados Unidos. Muchas gracias, José Enrique. Muchas gracias, Mireya. Les agradecemos por prestarnos un poquito de su tiempo y su conocimiento para estar aquí. Les pido, por favor, un aplauso para nuestros ponentes, nuestra ponente. Y les tenemos un pequeño reconocimiento, un regalito por nos haber acompañado este día en este tema tan importante. Enrique. Bueno, damos por concluido esta actividad. Recuerden, por favor, mantenerse atentas y atentos a las redes sociales del programa, a las redes sociales del ITESO, para ver y estar, digamos, actualizadas de las actividades que va a haber en este ciclo de actividades 2025. Muchas gracias.